Hoy, 8 de diciembre, vamos a leer y a meditar un poquito el capítulo 8 de Evangelios de San Lucas. El día de hoy Jesús enseña a la gente, a la muchedumbre, a través de parábolas. Vamos a tratar también nosotros a sacar nuestras propias enseñanzas. Después de esto, Jesús recorría ciudades y poblados, predicando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Estas eran María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus bienes. Como se había reunido una gran multitud y llegaba gente de todas las ciudades para ver a Jesús, él les dijo por medio de parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino, donde fue pisoteada, y los pájaros del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y cuando brotó, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y cuando éstas crecieron, ahogaron la semilla. Otra cayó entre tierra buena, y cuando brotó, produjo fruto al 100 por 1. Después de decir esto, Jesús exclamó: quien tenga oídos para escuchar, que entienda. Sus discípulos le preguntaban acerca del significado de esta parábola. Él les contestó: a ustedes Dios les ha concedido conocer los misterios de su reino. A los otros, en cambio, se les da en forma de enigma, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos en los que las semillas cayeron junto al camino son los que han escuchado, pero enseguida viene el diablo y les arrebata la palabra de su corazón, para que no crean y se salven. Aquellos en los que las semillas cayeron sobre piedra son los que reciben esa palabra con alegría cuando la escuchan, pero no tienen raíz. De modo que creen por un tiempo, pero en cuanto llega el momento de la prueba, se alejan. La semilla que cayó entre las espinas son los que han escuchado, pero se ahogan con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, y no dan fruto. La semilla que cayó en tierra fértil son aquellos que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto y bueno, y la conservan y dan fruto con constancia. Nadie prende una lámpara para esconderla dentro de un recipiente o ponerla debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay escondido que no quede manifiesto, y nada secreto que no llegue a conocerse y a hacerse público. Presten atención a la forma en que escuchan, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará lo que cree tener. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero por causa de la multitud no pudieron llegar hasta donde él estaba. Le avisaron entonces a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Uno de esos días Jesús subió a la barca. Sus discípulos estaban con él
y les dijo a los que lo acompañaban: crucemos a la otra orilla del lago. Partieron y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Se desató entonces una tempestad sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban en peligro de hundirse. Los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron diciéndole: Maestro, Maestro, nos ahogamos. Él se levantó y dio órdenes al viento y a las olas, y todo se tranquilizó y sobrevino la calma. Entonces Jesús les preguntó: ¿dónde está la fe de ustedes? Llenos de temor, quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que da órdenes a los vientos y a las olas y ellos lo obedecen? Desembarcaron en la región de los Gerasenos, situada en la otra orilla del lago de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y que no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se postró ante él y gritó con gran fuerza: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto lo decía porque Jesús le había ordenado al espíritu impuro que saliera de ese hombre. El demonio se había apoderado muchas veces de él, y aunque lo ataban con cadenas y lo sujetaban poniéndole grilletes, él rompía las cadenas y el demonio se lo llevaba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él le respondió: Legión. Dijo esto porque en él habían entrado muchos demonios y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí una gran cantidad de cerdos alimentándose en el campo, y los espíritus le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en ellos. Entonces Jesús se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos, y éstos se arrojaron al lago por un barranco y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos y habían visto lo sucedido huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente salió a ver lo que había ocurrido, y al llegar a donde estaba Jesús, encontraron que el hombre del que habían salido los demonios estaba a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Al verlo se llenaron de temor. Los que habían visto lo sucedido les contaron cómo el endemoniado había sido liberado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban muy atemorizados. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le permitiera quedarse con él, pero Jesús le despidió diciéndole: regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y él se fue por toda la ciudad proclamando lo que Jesús hizo en su favor. Cuando Jesús regresó, lo recibió una multitud porque todos lo estaban esperando. Entonces se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se arrojó a los pies de Jesús para suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba por morir.
Mientras Jesús iba, la muchedumbre lo oprimía. Una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todos sus bienes en médicos sin que nadie hubiera podido sanarla, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Su hemorragia cesó de inmediato. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro le dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Jesús le replicó, alguien me ha tocado, porque me di cuenta de que una fuerza salió de mí. Cuando la mujer comprendió que no podía permanecer oculta, fue temblando donde Jesús, se arrojó a sus pies y en presencia de todo el pueblo, le explicó la causa por la que lo había tocado y cómo se había sanado en el acto. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz. Jesús todavía estaba hablando cuando alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús lo oyó y le respondió, no temas, solamente debes tener fe y se sanará. Al llegar a la casa entró junto con el padre y la madre de la niña y no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Santiago. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero Jesús les dijo, dejen de llorar, la niña no ha muerto, sino que duerme. Pero todos se burlaban de él porque sabían que la niña había muerto. Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz alta, niña, levántate. Ella recuperó el aliento y de inmediato se levantó. Jesús entonces ordenó que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron desconcertados, pero él les advirtió que no lo contaran a nadie lo que había sucedido. Hasta aquí el capítulo 8.